Muy buen día a todos, mi nombre es Diego José Van Estralen Solano y soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y en el día de hoy les estaré hablando sobre el tema de la sumatoria de fuerzas en el espacio. En estática, la sumatoria de fuerzas en el espacio se refiere a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio. Para que un cuerpo esté totalmente en equilibrio, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él deben ser iguales a cero. En el espacio, esto implica que la suma de las componentes de las fuerzas en cada eje X, Y y Z, debe ser cero. Para esto les traigo unos ejemplos de sumatorias en el espacio. Tenemos que el primer ejemplo, si una lámpara está suspendida en el techo por dos cables, cada cable ejerce una fuerza de tensión sobre la lámpara. Para que la lámpara esté en equilibrio, la suma vectorial de las fuerzas de tensión de ambos cables debe equilibrar el peso de la lámpara. En este caso, la suma de las componentes verticales de las tensiones de los cables deben ser igual al peso de la lámpara, mientras que las sumas de las componentes horizontales deben ser cero. Otro ejemplo sería una estructura. Consideramos que una estructura que está sometida a diferentes fuerzas, como el peso de la estructura, las fuerzas del viento y las cargas de tráfico. Para que una estructura permanezca en equilibrio estático, la suma vectorial de todas las fuerzas debe ser cero. Esto implica que la suma en cada eje X, Y y Z deben ser cero. Otro ejemplo sería si un bloque se encuentra sobre una superficie inclinada, las fuerzas que actúan sobre él con su peso, las fuerzas de la superficie, y si existe rozamiento sería la fuerza de fricción. Para que el bloque esté en equilibrio estático, la suma vectorial de estas fuerzas deben ser cero. Esto implica que la suma de las componentes de las fuerzas en la dirección paralela y perpendicular a la superficie inclinada debe ser cero. En resumen, la sumatoria de las fuerzas en el espacio estático implica encontrar la suma vectorial de todas sus fuerzas que actúan sobre un objeto y garantizar y verificar que la suma sea igual a cero para garantizar el completo equilibrio. Para esto les tengo unos ejercicios. Un ejercicio que es el que solicita el profesor. Solamente sería uno, profe, pero me entiendan porque me dejé llevar de un video y lo hice fue con fracciones, no lo hice con números decimales ni nada de eso. Entonces aquí tengo el ejercicio y este sería el ejercicio. Aquí nos muestra el ejercicio. Como se podrá dar cuenta, pues no soy muy bueno dibujando, pero por eso le tengo el ejercicio acá para que sepan más o menos cómo es el ejercicio, cómo es el dibujo. Y el ejercicio nos dice que el montaje de apoyo que se muestra en la figura está atornillado al sitio en B, C y D, como se puede dar cuenta aquí, y soporta en A una fuerza dirigida hacia abajo. Si las fuerzas presentes en los elementos AB, AC y AD están dirigidas a lo largo de los elementos respectivos y la fuerza en el elemento AB es de 29,2 libras, determine la magnitud de P. Aquí tenemos el dibujo, pues lo hice más que todo para tenerlo ahí claro y que sepan más o menos cómo es el dibujo, cómo es el ejercicio. Y espero, profe, me excuse, pues yo me dejé guiar por un video. En el video, pues ahí hacían el ejercicio, era en fracción,
lo estuve pasando a decimales, pero no me daba el ejercicio. Entonces, pero como yo vi que daba el resultado en fracción, pues decidí hacerlo así. Espero me pueda excusar, profesor. Y aquí lo que yo haría primero sería describir el vector unitario, que sería desplazarme en las coordenadas que tenemos en el ejercicio. Bueno, aquí para llegar de B a A tendría que desplazarme 11 metros, que por eso tengo acá menos 11, más 9,6, que sería la altura del eje Y aquí. Y en Z pues no tendría nada, pues lo coloco 0 en Z. De AC pues no tengo, en el eje X no tengo donde desplazarme, lo tengo en 0. 9,6 en J, que sería acá, que sería la altura esta de aquí. Y en Z pues sería igualmente 9,6, que sería esta distancia de aquí, de C a la A. De C a tendría 7,2. Tengo acá en K 7,2. Para la distancia de A a D tendría 9,6 positivo, que sería este que está aquí de AD, desde A. Ese en X sería positivo, pues en Y sería 9,6, este mismo de acá. Y en Z sería 4,8, que sería este que tenemos aquí. Eso sería para hallar el primero, la primera parte del ejercicio. Ya para la segunda pues yo hago Pitágoras y terminar el vector unitario. Sería 11 a la 2 más 9,6, que sería de A a B, y me daría un resultado de 14,6. Como le digo, lo hice en fracciones, pues por eso le coloco acá al ladito lo que me da en fracción, 73 quintos. Para AC sería 9,6 a la 2 más 7,2, esto me da 12, este es el único que no me da fracción. De a D me da 9,6 a la 2 más 9,6 a la 2 más 4,8, me da 14,4, y en fracción este me da 72 quintos. Para el siguiente paso pues ya tengo acá describir fuerza. Como ve, yo le voy enumerando ahí en los ejercicios que siempre realizo. Tendría para FAB, tendría los 29,2, que es el que nos dan en el ejercicio, que sería este 29,2 sobre 73 quintos, que es el valor que me da acá en Pitágoras, me da en fracción. Esto pues yo lo tengo discriminado aquí, todo lo que realicé en el ejercicio, pues acá me da 11 menos 11 en I, más 9,6 en J y 0 en K. Todo esto pues lo vamos a multiplicar por esto que está aquí, 1 por 1, sería 29,2 sobre 73 quintos por menos 11, esto me da menos 22. Igualmente 29,2 sobre 73 quintos por 9,6, esto me da 96 quintos en J, y en K pues nos da 0, por eso no lo realizo para no perder tiempo. En FAC, ya que no conocemos FAC, pues de todos modos lo colocamos aquí para tenerlo pendiente, y sobre 12. ¿Qué se haría en este caso? En este caso se multiplicaría se dividiría cada uno de estos componentes sobre el 12, que es el que nos da en el ejercicio, en el paso que hicimos anteriormente, que es en Pitágoras. Sería 0, este 0 no lo tenemos en cuenta, 9,6 en J sobre 12, este me daría 4 quintos en FACJ, menos 7,2 en K sobre 12, esto me da menos 3 quintos en FACK. En FAD, igualmente que en FAC, no conocemos aquí este valor, pues hacemos igualmente 9,6 sobre 72 quintos, esto nos da 2 tercios en FADI. Igualmente, como podemos dar cuenta, aquí los dos valores son iguales, pasamos este paso, nos da 2 tercios en FADJ, y en el K tendría 4,8 sobre 72 quintos, esto nos daría 1 tercio. Bueno, aquí ya pasaríamos a lo que es la sumatoria de las fuerzas. Ya tendríamos que en Fx tendríamos
menos 22 en Y, FAB, tendríamos 0 en FAC y tendríamos 2/3 en FADI igual 0. En sumatoria de fuerzas en X tendríamos 96/5 en FAB, tendríamos 4/5 en FAC y J, y en FAD pues tendríamos 2/3 que sería FADJ. Para la sumatoria de fuerzas en Z tendríamos menos 3/5 en FAC, ya que en FAB no lo tenemos 0, no lo tenemos en cuenta, y en FAD tendríamos 1/3. Ya teniendo esto aquí, pues yo lo que hice fue, para hacerlo más rápido, aquí mismo pues yo resolví aquí el de las fuerzas en X. Ahí FAD, pues como tenemos esto en fracciones, pues el 2 que tenemos aquí lo pasamos a dividir y tendría 22 libras por 3 sobre 2, esto me daría 33 libras. Pasaríamos acá, colocaríamos el 5, que es el 5 que tenemos acá arribita, lo multiplicaríamos por el valor que ya sabemos, ya conocemos. Esto por los 3 que tenemos aquí nos daría 5 por 33 sobre 3 por 3 libras. Esto nos daría 18,33. Pero como lo estamos haciendo en fracción, por eso le coloco aquí entre paréntesis el resultado que me daría en fracción, que sería 53/3. Esto pues ya tenemos esto, que es el último paso de aquí, sería los 96/5 más los 4/5 que tenemos aquí por el valor que ya obtuvimos anteriormente de FAC, que es el 55/3 más los 2/3 que tenemos acá nuevamente. Esto por 33, que es el valor que nos dio aquí FAD. Esto si lo metemos en la calculadora nos da el valor de 55,86. Esto se lo voy a demostrar acá. 96/5 más 4/5 por 55/3 más 2/3 por 33, y aquí obtenemos el resultado, que son 55,86 libras. Y esto sería todo. No lo resuelvo en medio del video porque siento que me iba a extender mucho, pues yo demoré más de media hora haciendo este ejercicio, y por eso pues ya solamente voy explicándolo para economizar un poco el tiempo también, porque lo hice solo, pues no tenía con quién hacerlo, y por eso decidí hacerlo yo solo. Y bueno, eso sería todo, profe. Muchas gracias.